Bienvenidos a la clase número 2 de matemática. Hoy vamos a continuar con el tema de conjuntos y vamos a comenzar con las operaciones entre conjuntos. Y comenzaremos por medio de la unión, esta operación. Se le llama unión de dos conjuntos A y B al conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, O B. Aquí la palabra clave es la palabra O, ¿sí? Y se lee A unión B y está formado por todos los elementos x tal que x pertenece a o x pertenece a B, o bien x pertenece a los dos conjuntos a la vez. Entonces, este o tenemos que tener cuidado porque no es o uno u otro, sino que son todos. Ahorita vamos a ver. La unión de dos conjuntos A y B que se denota por A unión B. Es decir, nosotros la unión, esta operación entre conjuntos lo podemos denotar de varias maneras. Lo podemos denotar por la palabra o lo podemos denotar por el símbolo de unión, que es como una U, pero un poquito más corta y sin el palito, ¿verdad? Y ¿a qué se refiere a unión B? Otra vez, para que se nos quede el concepto, es que los elementos que pertenecen a cualquiera de los dos conjuntos, ¿sí? Entonces, este O denota cualquiera de los dos conjuntos. ¿Cómo lo diagramamos por medio del diagrama de Venn? Pues así como lo estamos viendo aquí en la pantalla. Si se dan cuenta, los dos conjuntos están de color naranja, incluyendo el centro, ¿sí? Entonces quiere decir que la operación entre conjuntos, la unión, significa A o B. Quiere decir que significa todos los conjuntos de A y todos los conjuntos de B, inclusive los que tienen en común. Y aquí tenemos pues el símbolo de la unión. Entonces quiere decir que este color naranja está sombreando los conjuntos. Vamos con un ejemplo. Tenemos que A es igual al conjunto que se denota por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y el conjunto B está formado por los elementos 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cómo diagramamos esta unión? Que es la operación que queremos nosotros hacer, A unión B. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es llenar los conjuntos de A con sus elementos, los conjuntos de B con sus elementos, y los elementos comunes los diagramamos en la intersección entre ambos elementos, es decir, este circulito que tenemos acá en común. Si se dan cuenta, los círculos se sobreponen. Entonces tenemos que el conjunto de A nos dice que está denotado 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuáles son los elementos en común con B? Pues son el 4 y el 5. A veces quiere decir que los elementos en común 4 y 5 los tenemos que poner en medio de los diagramas. Por eso tenemos aquí el 4 y aquí el 5. Entonces quiere decir que A va a tener los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Si se dan cuenta, aquí está el círculo del conjunto que denota A, pero tiene en conjunto una porción de elementos en común. Por eso es que está aquí, en medio. Entonces B, pues es todo el conjunto, ¿verdad? Que es 4, 5, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8 y 9. 8 y 9, ¿sí? Entonces, aquí conjunto A, aquí conjunto B. Entonces, ¿cómo es la unión? Pues la unión en un diagrama de Venn se denota por el sombreado completo de ambos conjuntos, incluyendo lo que tienen en común. Y en esta notación quiere decir que vamos a poner todos los elementos de A y todos los elementos de B. Entonces quiere decir, y sin repetir, esta es la clave, es decir, no vamos a repetir el 4 y 5 que son los que tienen en común. Entonces podemos tomarlo de acá o podemos tomarlo del diagrama, como ustedes gusten hacer primero. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces la A unión B tiene todos los elementos de A y todos los elementos de B. Entonces, simbólicamente también, como les mencionaba, este símbolo se llama unión y en notación formal se representa por medio de los conjuntos X, tales que X son los elementos que pertenecen a A o X pertenecen a B. Si se dan cuenta, aquí está la palabra clave de la unión, que es O. Entonces tenemos los elementos X que pertenecen a A o también pertenecen a B, ¿sí? Entonces, ¿qué propiedades tenemos en la unión?
Entonces tenemos, por ejemplo, la propiedad de que A unión B es igual a B unión A, y que la unión entre el conjunto A y el conjunto vacío es igual a A, y que A unión A complemento es igual a E, es decir, un nuevo conjunto. Entonces tenemos que E sería como el universo, ¿sí? Tenemos que si B está contenido, ¿se recuerdan de estos símbolos que vimos en la clase anterior? Entonces, si B está contenido en A, entonces A unión B es igual a A. Entonces, otra vez, si B está contenido en A, es decir, es como un subconjunto, no es como, perdón, es un subconjunto de A, entonces la unión entre A y B o A o B es igual a, ¿verdad? Entonces aquí tenemos representadas por medio del diagrama de Venn estas propiedades, ¿sí? ¿Qué ejemplos tenemos con la unión? Pues por ejemplo tenemos el conjunto A que tiene los elementos José, Jerónimo. Tenemos el conjunto B donde tenemos los elementos María, Mabel y Marcela. Y la unión de dichos conjuntos, es decir, del conjunto A y del conjunto B, pues serían todos, ¿verdad? Entonces tendríamos a, lo más importante para no confundirnos es hacerlo en orden, ¿sí? Entonces podemos empezar con el conjunto A y luego seguir con el B para ver cuáles se repiten, cuáles no. Si se dan cuenta, aquí no se repite ninguno, entonces la unión serían todos estos. Sería José, Jerónimo, María, Mabel, Marcela, ¿sí? Y acá no tenemos elementos en común. Luego vamos con otro ejemplo. Tenemos al conjunto M que tiene los elementos 7, 9, 11 y N tiene los elementos 4, 6 y 8. Aquí nuevamente no tenemos elementos en común, ¿verdad? No tenemos elementos que se repiten o que son comunes de un conjunto con otro. Entonces tenemos que la unión entre M y N es igual a la unión entre este conjunto y este conjunto. Entonces tenemos 7, 9, 11, 4, 6, 8. Recordemos que los elementos de un conjunto los separamos por medio de comas y los agrupamos por medio de llaves. Y también recordemos que los conjuntos se denotan con letras mayúsculas. Vamos con un tercer ejemplo. Tenemos B igual a mosquito, abeja, colibrí. Y el conjunto C tenemos vaca, perro, caballo. Entonces, la unión entre B y C, pues como vimos anteriormente, sería mosquito, abeja, colibrí, vaca, perro, caballo. Vamos con otro ejemplo. Podemos combinar números con letras o con objetos. Entonces tenemos el conjunto F que tiene los elementos 12, 22, 32 y 42. Y el conjunto G está compuesto por los elementos A, E, I, O, U. Entonces la unión entre estos dos conjuntos son 12, 22, 32, 42, A, E, I, O, U. Entonces vamos con otro ejemplo. Tenemos el conjunto A que tiene los elementos A, B, C, E y M. Y el conjunto B que tiene los elementos M, Z, K y L. Entonces, ¿cuál sería la unión? Si se dan cuenta aquí tenemos un elemento en común. ¿Cuál es ese elemento en común? Pues es la M. Entonces lo que vamos a poner en la unión es ambos y solo ponemos la M una vez. Entonces sería A, B, C, E, M, Z, K, L. Y cerramos con llave. Aquí se me olvidó poner la llave, pero pues aquí estamos. ¿Y cómo lo denotamos por medio de un diagrama de Venn? Pues tenemos el conjunto A, que tiene los elementos A, B, C, E. El elemento común es M. Y en B tenemos Z, K, L. Z, K, L. ¿Sí? Y aquí la unión pues sería sombreado ambos conjuntos. Vamos con operaciones entre conjuntos. La siguiente sería intersección.
Se le llama intersección de dos conjuntos A y B al conjunto formado por los elementos que pertenecen simultáneamente a A y a B. Entonces, ¿cómo se lee esto? A intersección B es el conjunto formado por los elementos X tal que X pertenecen a A y que X pertenecen a B. Es decir, en conclusión, la intersección son los elementos comunes de ambos conjuntos. Vamos con un ejemplo. Tenemos el conjunto A, que está compuesto por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, y el conjunto B, que tiene los elementos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuáles son los elementos comunes? 4 y 5. Entonces voy a mi diagrama y coloco los elementos comunes entre estos dos conjuntos y los demás elementos los pongo dispersos en el conjunto A, que está denotado por este círculo, y los demás elementos en el conjunto B, que también está denotado por este círculo. Algo muy importante es que el símbolo de la intersección es esta U invertida, pero pues ese no es el nombre correcto. A este símbolo se le llama intersección, ¿sí? Intersección de conjuntos. Entonces tenemos A intersección AB intersección de B, perdón, sería 4 y 5. Si se recuerdan, en la unión son todos los elementos. Aquí lo tenemos, son todos los elementos, es decir, aquí está todo sombreado. De hecho, lo voy a colocar aquí para que no nos confundamos. Vamos a colocarlo aquí y lo vamos a sombrear. Y aquí le vamos a colocar otra línea porque es otra de las representaciones que tienen los conjuntos. Lo podemos colorear con un color o también ponerlo con líneas, y a eso se le llama sombreado, sombreado de conjuntos. Entonces aquí vamos a sombrear para que notemos que la unión son todos los elementos de los dos conjuntos. Entonces aquí voy a terminar. Y listo, para que se entienda bien, aquí tenemos la unión, ¿sí? Entonces, regresando a la intersección. Entonces, ¿cómo lo sombreamos en el diagrama de Venn? Es los elementos comunes de ambos conjuntos, que en este caso sería 4 y 5, ¿sí? ¿Y cómo lo denotamos? Si nos piden enumerar los conjuntos o enumerar la operación de intersección, pues ponemos A intersección de B es igual a 4,5, es decir, los elementos comunes de ambos conjuntos. Y en otra notación también podemos decir, es decir, tenemos tres notaciones. Tenemos el diagrama de Venn, tenemos esta notación de enumeración de conjuntos y esta notación que es la notación formal de conjuntos. Entonces tenemos X tales que X pertenece a A, se recuerdan que este símbolo se lee como pertenece, y X pertenece a B. Entonces este conjunto de elementos de X, es decir, el conjunto que da como resultado la intersección, son todos los elementos de X tales que X pertenecen a A y a B. Entonces, recordando, en la unión tenemos O, en la intersección tenemos I. Vamos con propiedades de la intersección. Tenemos que las siguientes propiedades. A intersección de B es lo mismo que B intersección de A. Entonces el orden de los factores, en este caso de los conjuntos, no altera el resultado. Tenemos que A intersección del conjunto vacío es igual al conjunto vacío. ¿Por qué? Porque ¿qué tienen de común el conjunto A con el conjunto vacío? Pues el conjunto vacío. ¿Se recuerdan que esa es una propiedad teórica? Luego tenemos A intersección de A complemento es igual a
conjunto vacío. Y tenemos que si B está contenido en A, entonces A intersección de B es igual a B. Eso lo podemos ver por medio de este diagrama. Parece confuso, pero cuando lo vamos aplicando tal vez no somos conscientes, pero estamos aplicando estas propiedades. Más adelante lo vamos a ver por medio de ejemplos de conjuntos. Luego tenemos que si la A intersección de B es igual al conjunto vacío, se dice que los conjuntos A y B son disjuntos. Entonces, para ahondar en esta propiedad, que esta se usa bastante, es que si no tenemos nada en común entre los conjuntos de A y B, quiere decir que no tenemos nada en común, entonces es un conjunto vacío, no tiene ningún elemento. Entonces, cuando no tenemos una intersección de conjuntos, a esto se le llama conjuntos disjuntos, ¿sí? Vamos con ejemplos de la intersección. Tenemos que en el conjunto E de las letras del abecedario se consideran los conjuntos A, que está conformado por A, B, C, D, E, F, G. Tenemos el conjunto B, que contiene A, E, I, O, U. Y el conjunto C, que está conformado por U, V, W. Entonces, la intersección la unión primero de estos conjuntos A y B, A o B sería, pues, ¿cuál sería? A, B, C, D, E, F, G, F, G, I o U, porque A y E ya lo tomamos de aquí, ¿verdad? Aquí ya se va poniendo más complejo. Y solo, porque estamos entre A y B, entonces esa es la unión. Luego tenemos algo muy importante que podemos hacer para no confundirnos o no olvidarnos de los elementos repetidos es tacharlos. Entonces así sabemos cuáles son los repetidos. Porque, por ejemplo, si aquí anotamos otra vez la A, eso va a estar incorrecto, ¿verdad? Solo porque están en diferente orden, entonces no es tan notorio verlo. Entonces vamos con la intersección. Ahora sí, A intersección de B, ¿cuáles serían el conjunto resultante? En realidad, esta operación A, E es un conjunto resultante de la intersección de los conjuntos A y B. Entonces, ¿qué elementos comunes tienen? Pues A y E, que dijimos que son los que vamos a ir tachando. Luego tenemos que los conjuntos A y C son disjuntos, ¿verdad? ¿Se recuerdan el concepto de disjunto? Es cuando no tienen nada en común, es decir, que el conjunto resultante es un conjunto vacío. Entonces, a esto A y C son disjuntos. ¿Por qué? Porque no tienen nada en común. Entonces, A intersección de C es igual a conjunto vacío. Entonces, así lo podemos, aparte de decir que son disjuntos, debemos de escribirlo de esta manera. Luego tenemos que el complementario de B son todas las consonantes. Y tiene sentido, ¿verdad? Porque todo lo que le falta a B para hacer A, ¿qué son? Las consonantes, que serían B, C, D, F y G. Por eso es que mencionamos esto acá. Y la forma de representarlo es por medio de este diagrama de Venn. Entonces aquí con las flechitas podemos ver que la unión A unión B es pues esto con esto, ¿verdad? Es el conjunto de todos los elementos de A, todos los elementos de B. La intersección, pues es lo que está en esta flechita, que es esto que les estoy resaltando con el mouse, ¿sí? Eso sería la intersección. Y vamos a ver qué más está escrito por acá. Solamente, ¿verdad? Que es el principal. Vamos con otro ejemplo. Tenemos que A está conformado pues por estos elementos y el conjunto de los números naturales múltiplos de 3, es decir, que A está formado por los números naturales múltiplos de 3. ¿Cuáles son los números naturales? Pues son todos aquellos que van del 1 al más infinito. Entonces son los números enteros, ¿sí? Entonces tenemos que el primer elemento del conjunto pues es 3 hasta todos los múltiplos infinitos de 3, ¿verdad?
Tenemos 3, 6, 9. ¿Cómo sabemos que son múltiplos? Porque si le vamos sumando 3 a cada elemento, vamos a obtener múltiplo de 3. Entonces, 3 más 3 son 6, 6 más 3 son 9, 9 más 3 son 12, 12 más 3 son 15 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si yo solo les dijera A es el conjunto de los números naturales múltiplos de 3, ustedes deberían de poner esto. Y vamos con B, que es el conjunto de los múltiplos de 5. Entonces los vamos a escribir. Y le ponemos puntos suspensivos para indicar que sigue el conteo, pero no los vamos a escribir porque pues son muchos, ¿verdad? Son infinitos. Entonces, ¿cuál es el conjunto de los números naturales múltiplos de 5? Pues vamos a empezar por 5. Y los múltiplos pues son aquellos que sumados 5 al primer elemento y así sucesivamente. De 5 en 5. Entonces tenemos 5, 10, 15, 20, etc. O también otra forma de verlo pues sería la tabla de multiplicar del 5, la tabla de multiplicar del 3, ¿verdad? Entonces, A unión B, pues ¿qué son? El conjunto de estos números naturales múltiplos de 3 y el conjunto de números naturales múltiplos de 5. Entonces aquí los enumeramos, ¿sí? 3, 5, 6, 10, 9, 15, 12, 20, etc. Y así sucesivamente. ¿Y cuál sería la intersección? Pues los números comunes entre ambos conjuntos. Entonces por eso es importante colocarlos acá como para ver inicialmente cuáles serían. No los podemos enumerar todos, pero así a simple vista podemos saber que los comunes son 15. Tendríamos que ver un poquito más para ver los múltiplos de 3 y de 5, pero el siguiente sería 30, siguiente 45. Prácticamente son los elementos en común, ¿sí? Entonces así es como lo denotamos. Y vamos con la siguiente operación, que es la diferencia de conjuntos. Esta diferencia de conjuntos se denota por A menos B. ¿Sí? Este símbolo pues es bastante común para nosotros, lo hemos visto durante muchos años. Y en conjuntos es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Es decir, elementos de A que no son de B. Entonces simbólicamente tenemos, o en notación formal, tenemos que A menos B son todos los elementos X, tales que X pertenecen a A y X que no pertenecen a B, ¿sí? Entonces, esta definición informal se traduce en esta definición formal que les acabo de mencionar. Entonces, ¿y qué significa B menos A? Pues es el conjunto de elementos tales que X pertenecen a B y que no pertenecen a A. Entonces, es evidente que A unión de B es igual a A menos B unión A intersección de B unión B menos A. Bueno, tan evidente no es, pero sí es un teorema, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tengamos de cuenta. ¿Sí? Entonces, si hacemos toda esta combinación de operaciones entre diferencia de conjuntos, intersección y diferencia, y eso lo unimos, nos va a dar lo mismo que si hacemos la unión entre A y B. Eso lo podemos ver por medio de este diagrama. Entonces, todos los elementos de A que no son de B, ¿cómo estaría? Pues sería esto que voy a circular ahorita con el mouse. Sería esto que está acá. Voy a ver si puedo... aquí está. Con el puntero por aquí. Vamos a ver. Voy a ver si puedo hacer un dibujo para que se mire más explícito. No, pero bueno, voy a hacer de nuevo, entonces sería esto. Esto sería A menos B, es decir, el color café. Bueno, más fácil, ¿verdad? Ya estaba haciéndome bolas de cómo explicar esto. Entonces, lo que está en color café es A menos B. Lo que está en amarillo es A intersección de B, que es decir, todos los elementos comunes. Y lo que está en celeste,
que es esto que estoy pasando por mi mouse, es B menos A. Y ya sabemos que todo esto es el conjunto de A, es decir, el óvalo es A y el círculo es B. Entonces, si se dan cuenta, ahora tiene mucho más sentido. Por eso tal vez se menciona que es evidente, porque pues con este diagrama, todas estas operaciones se sabe que es A unión B, ¿verdad? Que sería todos los colores. Vamos con ejemplos de la diferencia de conjuntos. Tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, y se tiene que A menos B sería pues todo lo que tiene A que no tiene B. Entonces A no lo incluimos porque A está presente en ambos conjuntos. Entonces ese descartado. ¿Qué está solo en B, A y que no está en B? Pues B, C, D. No lo anotamos porque sí está presente en B, F y G. ¿Sí? Y si nosotros quisiéramos hacer la operación contraria, es decir, B menos A, pues sería todo lo que está en B, pero que no está en A. Entonces, es decir, quitamos las cosas que están en común, que en este caso sería A y E. Entonces, ¿qué es lo que sería B menos A? Pues sería I o U. ¿Y cómo lo representamos por medio de un diagrama de Venn? Pues así como lo miramos. A menos B sería esto que está en gris. Y B menos A pues sería esto que está en blanco y que estoy circulando ahorita con mi mouse. Y esto que está adentro se quedaría vacío. Entonces, dados dos conjuntos A y B, el conjunto de diferencia entre A y B es el conjunto formado por todos los elementos de A que no pertenecen a B. Al conjunto de diferencia entre A y B se le representa por A menos B y se lee A diferencia de B. Eso ya lo vimos. Entonces, gráficamente tenemos A, tenemos B. ¿Sí? Entonces sería lo que está en amarillito, todo lo que tiene A, que no tiene B. Pero si nosotros, si tienen elementos en común, que es esto que está sobrepuesto, entonces lo que pintaríamos sería lo que está en amarillo. Y aquí viene el concepto de conjuntos disjuntos. Entonces, vamos a ver esto con un ejemplo. Entonces tenemos los conjuntos A, B, C con sus respectivos elementos y vamos a hacer las operaciones. Tenemos A menos B, que sería 1 y 3, porque todo lo demás lo tiene en común, 2 y 6 lo tienen en común, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? 1 y 3. Si se dan cuenta, la cardinalidad de cada conjunto es diferente. Entonces, siempre tenemos que tomar como base lo que va primero en la diferencia de conjuntos, en este caso A. Si se dan cuenta, no sería correcto poner 7 y 8 porque, digamos, estamos viendo todo lo que tiene A, pero que no está en B. Entonces, todos estos no están en A, entonces por eso es que no se ponen. Y los que sí están son 1 y 3. Entonces vamos con B menos C. Tenemos 2 y 6. Entonces porque todos los demás pues son comunes. Y A menos C sería 1, 2, 3 y 6 porque no tienen nada en común. Entonces, ¿cómo dibujamos esto gráficamente? Es decir, por medio de diagramas de Venn, pues A menos B sería esto que está en amarillo. Sería la diferencia entre A y B, 1 y 3. Aquí venimos con esto que acabamos de ver por acá. B menos 6 sería, B menos C sería 2 y 6. Son los elementos de la resta o la diferencia de conjuntos y por eso está en amarillo. ¿Y por qué C está adentro? Pues porque C es claramente un subconjunto de B, ¿sí? ¿Por qué es un subconjunto? Porque todos los elementos de C pertenecen a B. Por eso es que lo diagramamos así. Esto es bastante importante. Si se dan cuenta aquí, 4, 7, 8, 4, 7, 8.
y por eso es subconjunto y por eso lo ponemos adentro del conjunto B, que tenemos 2, 6, ¿sí? Entonces, ¿cómo diagramamos A menos C? Pues aquí venimos con los conjuntos disjuntos. Entonces tenemos A, que sería pues todos los elementos de A, todos los elementos de C, y A está completamente amarillo. ¿Y por qué son disjuntos? Porque no tienen nada en común, entonces no hace falta dibujarlos así sobrepuestos, porque no sería correcto dibujar aquí vacío. Por eso es que están separados. Entonces vamos con otro más. Por ejemplo, tenemos el conjunto A, 3, 5, 7, 8 y B, 5, 7, 9, 10. A menos B, pues sería todos los que no son comunes. Aquí estamos usando la técnica de tachar, solo que aquí en vez de tachar le pusieron un circulito. Entonces sería 3 y 8. ¿Sí? Entonces los elementos de la intersección no se consideran parte de la diferencia, que era lo que les mencionaba que tenemos que tener bastante en cuenta. Y también que tampoco los elementos del otro conjunto hay que tomarse en cuenta, sino que solo los de A en este caso. Vamos con otro. 3, 5, 7, 8, 5, 7, 9, 10. Y tenemos A menos B. ¿Cuál sería? Por ejemplo, si no nos dieran esto de aquí arriba y solo nos dieran el diagrama de Venn, ¿cómo sabemos que A menos B? Pues sería 3 y 8. ¿Sí? Y nosotros seríamos capaces de, por medio de este diagrama, listar los conjuntos y listar la diferencia de conjuntos. Vamos con otro ejemplo. Tenemos este conjunto y este conjunto y tenemos que hallar m menos n. Entonces sería m menos n no es igual a n menos m. Debemos recordarnos de la propiedad. Entonces lo podemos encontrar dibujando con un diagrama de Venn o directamente enlistándolos y tachando así con esta técnica. Entonces aquí podemos ver que m menos n son 2, 5 y 8, ¿verdad? 2, 5 y 8, porque 3 y 7 se repiten en los conjuntos. Y aquí nos damos cuenta que m menos n es diferente a n menos m, porque si hacemos n menos m, aquí tacharíamos 3 y ¿qué? Y 7, y nos quedarían 9 y 11. Entonces tendríamos 9 y 11, y ese sería el resultado de la diferencia. Entonces, si se dan cuenta, m menos n está de este lado en amarillo y n menos m está de este lado en amarillo. Vamos con producto cartesiano de conjuntos, y el producto cartesiano de dos conjuntos A y B, que se denota por A por B, así se lee, es el conjunto formado por los pares de elementos A, B, donde A pertenece al conjunto A y B, este elemento B pertenece al conjunto B. Simbólicamente y teóricamente lo podemos representar por medio de A por B. ¿Y cómo se lee? Los elementos A, B, tales que A pertenecen al conjunto A y B pertenecen al conjunto B. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos? Para los conjuntos A, de aquí tenemos pues del 1 al 6 y B es C, X, tenemos. ¿Cómo sería esta multiplicación? Pues el primer elemento de A por el primer elemento de B, que sería 1, C. Si se dan cuenta son parejas. Entonces sería 1, C, 1 por X, es decir, cada elemento de A lo tenemos que multiplicar con cada elemento de B. Entonces sería 1, X, ¿cómo se diría? 2, C, 2, X, 3, C, 3, X, así hasta llegar. Por eso es que están los puntos suspensivos, por si se vuelve muy grande, pero igual ustedes anótenlo para que lo sepan. Sería 6, C y 6, X, que es como finalizamos el producto cartesiano de los conjuntos. Y luego tenemos que para los números reales, es decir, la multiplicación o el producto cartesiano, perdón, que es la palabra correcta, entre el conjunto R que representa a los reales y R que representa a los reales, y que también puede escribirse como R al cuadrado,
son los pares de la forma x, y que pueden identificarse y representarse como los puntos del plano cartesiano. Es decir, este producto cartesiano de los conjuntos de números reales son todos los puntos del plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano es aquel donde tenemos un eje y y un eje x. Y ese conjunto de números reales son infinitos. Y ahora se dan cuenta, en ese plano cartesiano x y y, por eso es que tenemos los pares en este plano de dos dimensiones, que sería x, y. Entonces, si se dan cuenta, al final sale de los conjuntos. Y por eso es que los conjuntos son tan importantes. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos que M es un conjunto con 45 elementos y tenemos otro conjunto N con 25 elementos. Entonces, este es el problema y nosotros tenemos que responderlo. Entonces nos dice que si M intersección N o M y N, se recuerdan que la intersección también se puede leer como I, contiene 15 elementos, la pregunta es, ¿cuántos elementos tiene el conjunto M y cuántos elementos tiene el conjunto N? Entonces lo más fácil que podemos hacer es dibujar un diagrama de Venn. Entonces tenemos al conjunto M, al conjunto N y los datos que nos da es, la clave de todo esto es que la intersección entre M y N son 15 elementos. Entonces eso es lo primero que anotamos en el conjunto. Digamos, sería un error que nosotros dibujáramos en el diagrama de Venn. Vamos a abrir para hacerlo más explícito. Digamos, un error muy común que nosotros no vamos a cometer porque ya lo sabemos es dibujar y decir A, vamos a ver, B, y nos dice que perdón. Para empezar nos están diciendo que un conjunto se llama M y que el otro conjunto se llama N. Entonces lo común o el error es decir que aquí hay 45 elementos y que aquí hay 25 elementos. Y entonces cuando nos preguntan cuántos tiene M o N, o es decir, M unión N, es decir, 45 más 25 más 15, ¿sí? Y eso es incorrecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad es cierto que M tiene 45 elementos, pero contando los que tiene en común, ¿verdad? Que son 15 elementos con el N. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber para saber diagramar aquí en el diagrama de Venn? Pues sabemos que tiene 45 y ¿qué le tenemos que restar? Los 15 elementos que tenemos en común, que sería 30, porque 30 más 15 son 45. Entonces aquí si se dan cuenta, aquí hice la operación de la resta, entonces tiene sentido, ¿verdad? Lo vamos a diagramar. Entonces aquí lo importante es poner cuántos tienen en común. Esa es la clave de todo esto. En común tienen 15. Entonces quiero saber cuánto hay en M y cuánto hay en N. Y bueno, ya sabemos que en N hay 25 y en M hay 45. Pero la pregunta es cuánto tiene M, la cardinalidad de M unión N. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues 45 menos 15 son 30, que son estos que miramos acá. Y entonces, ¿de dónde salió este 10? Pues muy bien, salió de la resta entre 25 elementos que tienen menos los 15 que tienen en común, serían 10. Aquí tenemos 30. Y aquí tenemos, y esto sería la intersección. Entonces, ¿cuál sería la unión? Es decir, ¿cómo lo diagramamos? Pues es todo lo que voy a sombrear en rojo. ¿Se recuerdan? Esa es la unión. Y entonces, ¿cuántos elementos hay? 30 más 15 más 10.
si nosotros hacemos esa operación, ¿cuánto nos saldría? 30 más 15 más 10 son 55. Entonces la respuesta de este problema son 55. Y aquí vamos a estar viendo también las operaciones combinadas. ¿A qué me refiero con operaciones combinadas? Pues son las que se pueden extender a más de dos conjuntos. Si se dan cuenta, solo hemos hablado de dos conjuntos, pero también puede existir, es decir, la intersección, la diferencia, la intersección, etcétera. El producto cartesiano entre conjuntos, entre dos o más conjuntos, ¿sí? Y entonces aquí hay algunas representaciones de esas combinaciones. Luego tenemos un problemita por último, para terminar la clase. Tenemos que, nos dicen, supongamos que en una determinada ciudad hay 3 periódicos, que llamaremos A, B y C. Se ha preguntado a un grupo de personas sobre su lectura o no de esos periódicos, y las respuestas de esas encuestas fueron: nos dicen que los lectores de A son 32, los lectores de B son 45, los lectores de C son 23, entre A y B, miren esta palabra clave, A y B son 14, A y C son 9, B y C son 12. Y nos dice que los lectores de los 3 periódicos son 5. El número de personas que no leen ninguno de estos 3 periódicos son 54. Entonces nos preguntan, ¿podríamos saber cuántas personas había en el grupo? Es decir, el total de personas. Pues por supuesto que lo podemos saber. Entonces, como todo problema, lo que tenemos que hacer es irlo solucionando por poquitos con toda la información que nos ha dado. Entonces, como les mencioné, aquí aquí nos están dando varias informaciones. Y ya vimos cuál es el error que no debemos de cometer. Y decir, bueno, A es 32 y yo lo dibujo como 32 y listo. No. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo de hacer? Pues hacer un diagrama. Aquí voy a irlo haciendo poco a poco con esta información que coloqué. Vamos a verla. Vamos a borrar esto. Y lo primero que tenemos que hacer es dibujar, ¿cuántos? 3 conjuntos, porque nos dicen que son 3 periódicos. Y los 3 conjuntos tienen múltiples intersecciones, ¿verdad? Y lo siguiente que tenemos que hacer, aparte de dibujar los conjuntos con sus intersecciones, pues es, vamos a ver, ¿dónde tengo? Aquí está. Nombrarlos. Nos dicen que tenemos 3 periódicos, el periódico A, el periódico B y el periódico C. Entonces tenemos que identificarlos. Y luego también algo muy importante, nos dicen que hay personas que no leen periódicos, entonces sería sobre un conjunto universo. Entonces esos serían aparte. Entonces esa es de las primeritas informaciones que nosotros podemos diagramar. Entonces 54 no leen periódicos, ¿sí? Aquí por ejemplo les puse la información. Vamos a ver. 54, entonces vamos a, ya va agarrando forma. Nos dicen que los lectores de los 3 periódicos son 5. Ustedes ya lo tienen anotado en su cuaderno, vayan a verlo. Luego otra información que nos dice es que el conjunto B, es decir, leen el periódico B 45 personas, leen el periódico A 32 personas y leen el periódico C 23 personas. Eso nos va a servir más adelante. Aquí lo primero, una de las claves más importantes y que casi nunca nos dicen cómo se hace, es que nosotros tenemos que ir empezando a los lados, en este tipo de problemas, de lo pequeñito a lo grande. Si nos dan, no siempre es cierto porque depende de la información que nos den, pero por ejemplo aquí que nos están dando cuánto tiene A, cuánto tiene B, cuánto tiene C, entonces lo primero que tenemos que sacar son los comunes, es decir, las intersecciones. Entonces
Lo siguiente que nos dicen, si se dan cuenta, vamos a regresar. Nos dice que lectores de A y B son 14. Entonces, A y B son 14. Entonces, pero sería incorrecto si nosotros aquí pusiéramos 14. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que poner? Pues teniendo en cuenta la información que teníamos antes. Es decir, aquí le voy a hacer... Nosotros nos dicen que A y B son 14 los que leen el periódico A y 14 los que leen el periódico B. Recuérdense que no tenemos que poner aquí 14, eso está mal. Porque no es cierto, porque tenemos 5 que leen los 3 periódicos. Entonces serían 14 menos 5. Y 14 menos 5, que es esto que anoté aquí en verde, son 9. ¿Sí? 14 menos 5. Y los 5 son, los saqué de acá. Y 14 son la cantidad que leen A y B. Entonces ahora vamos con A y C. ¿Qué información nos dice de A y C? Nos dice que lo leen 9 personas. Entonces, como podrán deducir, aquí la intersección entre A y C está acá, en donde tengo el mouse. Entonces, ¿qué sería? Nos dice que son 9 personas, pero ya tenemos 5 que leen los 3. Sería 9 menos 5. Y 9 menos 5 son 4. Vamos con la siguiente intersección, que sería entre B y C. Nos dicen que los que leen B y C son 12 personas. Entonces esto está acá en verde. Entonces son 12 personas y como ya sabrán, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restarlo con las 5 personas que ya leyeron los 3 periódicos. Entonces 12 menos 5 son 7. Entonces ya tenemos bastante información. Tenemos 54 que no leen, 9 que leen A y B, 7 que leen B y C, 4 que leen A y C. Entonces vamos con lo siguiente. Nos dice que, por ejemplo, B lo leen 45. ¿Sí? No necesariamente nos dan la información en orden. Entonces, B lo leen 45. Entonces, incorrecto poner aquí 45. No. Aquí lo correcto es, ¿qué sería? 45 menos 9 menos 5 menos 7. ¿Sí? Que son estos en común que tenemos. 9 menos 5 menos 7 son 24. Entonces, de 45 que pensábamos, de que leen B, en realidad 24 son los que leen solo B. Así es como se leería. Entonces, vamos aquí a agregar, por ejemplo, qué operación hicimos acá. Aquí es A, U invertida, que sería intersección, perdón. Lo voy a poner en rojo. Intersección B es igual a 9. ¿Qué es esto que hicimos acá? Está muy grueso. Lo voy a dejar solo con colores para que sepan. 7 es el resultado entre B intersección C es igual a 7 y A intersección C es igual a 4. Y en negro vamos a dejar que es lo que está en medio. Vamos a ver los colores. Aquí está, negro. Que sería este 5. ¿Qué operación sería ese 5? Pues sería A intersección B intersección C, ¿verdad? Es igual a 5. Entonces, ahí estamos. Y vamos con ¿cuántos tiene A? ¿Cuántas personas leen solo el periódico A? ¿Sí? Que las personas que leen A, es decir, y otros periódicos son 32. Pero yo ahorita quiero saber quiénes leen solo A. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues sabemos que leen 32 menos 4 menos 5 menos 9.
32 menos 4 menos 5 menos 9. Eso si lo ponemos en una calculadora nos da 14. Le vamos a poner el tamaño que es. Vamos a ver, 24, aquí está. Y ahora vamos con el conjunto que solo lee el periódico C. Entonces, como ya podemos deducir, C son 23 los que leen C, no importando si C y otros más. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sería 23 menos 4 menos 5 menos 7. Y el resultado de 23 que leen C menos 4 menos 5 menos 7 son 7. Entonces ya tenemos aquí nuestro diagrama, ¿sí? Y la pregunta es, ¿podríamos saber cuántas personas había en el grupo de encuestados de lectura? Sí. ¿Y cómo lo sabemos? Pues muy fácil. Ahora que ya sabemos cuántos pertenecen a cada conjunto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar, ¿verdad? Entonces sería 14 más 9 más 24 más 4 más 5 más 7 más 7 más ¿cuánto? 54, ¿verdad? Porque aunque no lean, el periódico también es parte de las encuestas y de los conjuntos, ¿sí? Y esta sumatoria, 14 más 9 más 24 más 4 más 5 más 7 más 7 da 70. ¿Sí? Perdón, da, vamos a ver, perdón, 70 es lo que da, vamos a ver, voy a borrar, me había emocionado. De hecho, vamos a hacer en la calculadora para que miren. Tenemos 14 más 9 más 24 más 4 más 5 más 7 más 7 son 70. Sí. Entonces 70 es todo lo que voy a sombrear ahorita. Lo voy a sombrear muy claro, ¿sí? Si sumamos todo esto son 70. Y vamos a borrar esto que nos salimos por acá. Entonces aquí se pueden hacer como muchos ejercicios para que ustedes practiquen. Entonces, ahora sí, si nos preguntan todos, las personas que nos encuestaron serían 70 más 54, que son estas 54 y estas 54 que están acá, que son las que leen alguno de los tres periódicos o las que no leen, más las que no leen ningún periódico. Y 70 más 54 son 124. Entonces nuestra respuesta sería 124. Aquí les dejo el diagrama para que copien y espero haya sido de mucha utilidad.